Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Esta preciosa toma que tuvimos de entrada, usted la pudo ver en su pantalla, es de lo que ahora es la vieja sede del Senado, que es extraordinario lugar que se encuentra aquí en el centro de la ciudad. Muchas gracias que nos acompaña, estamos en nuestra mesa de diálogo a través del canal del Congreso, gracias que está con nosotros. Hace 2 semanas, para ser preciso, por ahí del jueves, hubo una especie, me atrevería a decir que una segunda parte de un diálogo sistemático de un grupo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia. El diálogo en la Casa de Chapultepec, en aquella ocasión, seguramente usted siguió la transmisión que llevamos efecto, se hizo con el legislativo, senadores y diputados. Algunos han dicho que fue una reunión de 6 horas de euforia y catarsis, y otros han dicho que ha sido una reunión que no sirvió de nada, y otros más han dicho que es una reunión de construcción. Exactamente, recapitulemos qué fue lo que pasó. Y segundo, metámonos en qué pasó después. Hoy están con nosotros legisladores que han estado trabajando después. O sea, esto es muy importante, no se quedó en la nada el asunto. Entonces, hoy permítame presentarle al senador José Guadarrama Márquez. Él es el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, la primera, y él es del Partido de la Revolución Democrática. Senador, es un gusto, gracias que estás aquí con nosotros. Ahora sí que en tu vieja casa. Al contrario, Javier, muchísimas gracias y señorial. Señorial, qué bonita casa. No sé si ustedes vieron la primera toma, es sí, bellísima. Bueno, también con nosotros la diputada Kenia López Rabadón, ella es de la Comisión del Distrito Federal por parte del Partido Acción Nacional. Diputada, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y sin duda esta gran casona de Jicotenca es un extraordinario espacio para dialogar y conversar. Sí, aquí fue la reunión con el presidente de Colombia, ¿verdad? ¿O no? No, esa fue en la nueva sede. En la nueva sede, ¿verdad? Sí. Bueno, y también con nosotros el diputado Arturo Zamora Jiménez de la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Jalisco, con quien en honor a la verdad varias veces nos ha hecho el favor de venir acá con nosotros. Muchas gracias, diputado, ¿cómo estás? Con todo gusto, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludar aquí al senador Pepe Guadarrama, saludar a mi querida amiga Kenia Rabadán, que es presidenta además de una comisión muy importante en la Cámara de Diputados, y estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, quizá les propongo que entremos, si te parece, senador, tú que jugaste un papel inicialmente importante junto con el legislativo, pero de alguna otra manera fuiste un poco como el impulsador de este diálogo. ¿Quién buscó a quién? ¿Ustedes a la comisión o la comisión a ustedes? ¿Cómo salió eso? Un movimiento de la magnitud y sobre todo de la sensibilidad, la hipersensibilidad de un sector importantísimo del pueblo de México, no solamente de las víctimas, sino todo su efecto que ha ramificado en todo el país, y la forma en que detonó es sumamente importante, y afortunadamente hubo en varios legisladores de la Comisión Permanente esa percepción y esa responsabilidad, y subieron puntos de acuerdo en el sentido de que había que invitarlos a que vinieran a dialogar a la Comisión Permanente representativa del Congreso de la Unión, y que tenían las puertas y los brazos abiertos para que las y los legisladores los recibiéramos. Entonces se mandó a la comisión de la que soy presidente, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que es la primera, y allí se dictaminó, se llevó al Pleno y se aprobó que se les invitaran, y se me responsabilizó de parte de la mesa directiva de que yo entrara en contacto con Javier Sicilia. Tuve la oportunidad de platicar telefónicamente cuando ellos llegaban a Ciudad Juárez en la marcha, y él responsabilizó a un equipo de los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezados por el maestro Emilio Álvarez y Casa, y empezó un proceso muy intenso y muy largo de pláticas, porque recordemos que no habían tenido todavía ninguna reunión. Habían anunciado que estarían evaluando y revisando reunirse con los poderes de la Unión, y después de varias reuniones, de revisar el formato, los asistentes, la apertura, la libertad de presencia de medios de ellos acreditados,
toda la posibilidad, logramos concretar el 28 de julio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec para llevar un diálogo abierto en los términos que ellos consideraran y como fue realmente, y que habrá oportunidad a lo largo de esta plática de concretarlo y de ir revisándolo. Kenia, fueron 6 horas de euforia, 6 horas de catarsis, 6 horas de diálogo, fueron 6 horas que luego desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Qué balance otorgas a estas 6 horas? Que además la reunión tenía entendido que terminaba a las 2 originalmente, ¿no? Terminó como a las 4:15, 4:20, ¿no? A mí me parece que es un ejercicio absolutamente trascendente. Desde el punto de vista que lo veas, primero, esta conjunción de coordinadores de grupos parlamentarios, de juntas de coordinadores, de líderes políticos, no solamente de la Cámara de Diputados, sino también de senadores, que por cierto es la primera vez en la historia que pudiéramos recordar, abierta a la ciudadanía, digamos, me parece que es algo que marca un precedente histórico. Primero porque los ciudadanos hoy pueden reconocer que su voz sin duda es escuchada. Hablaremos por supuesto del proceso y de las consecuencias en términos positivos de la reunión, o en su caso si hay alguna merma para algún tema, pero es un hecho, Javier, compañeros, que todos pudimos reconocer en el ámbito de lo que nos dedicamos, digamos, ¿no? De hacer leyes, de generar normas que beneficien a los ciudadanos, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, que este ejemplo de construcción de acuerdos dado desde los grupos parlamentarios, los líderes de los grupos parlamentarios, además reunidos en conferencia, es un ejemplo de lo que hoy es México. Hoy vivimos un México distinto, hoy vivimos un México abierto. ¿Cómo no recordar que, por supuesto, tuvimos un preámbulo importante a esta reunión de la semana pasada, y fue la reunión también de Javier Sicilia con el presidente Calderón, esa imagen que en algunos otros momentos, décadas, tiempos, no lo hubieras imaginado. ¿Por qué? Porque hemos pasado a este México de apertura. Claro que hoy las redes sociales son un factor importante, ¿no? Todos podemos reconocer que el movimiento tuitero, el movimiento de Facebook, esta nueva forma de comunicarse con quien dirige los destinos de este país, llámesele ejecutivo, legislativo y ojalá y en algún momento también judicial, pueda formar parte de una discusión ciudadana más allá de quienes por mucho tiempo solamente habían decidido los destinos de este país. Hoy los ciudadanos tienen una puerta absolutamente abierta. Cuando tú veías la imagen de esa gran mesa, que por cierto a mí me llamó mucho la atención, hubo una foto en donde había 10 personas y una sola mujer, ¿no? La coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, a mí me pareció impresionante. Sí, claro, sí. Era impresionante, y te lo digo, digamos, en términos de género, se lo dije yo, por supuesto, a la coordinadora, y le decía, quizá este país sería distinto si hubiera más mujeres en esa mesa, y lo digo de manera fraternal, por supuesto, a mis compañeros, ¿no? Era una sola mujer coordinadora y todos los demás eran varones, por supuesto todos, entiendo, tratando de encontrar un punto de coincidencia. A mí me parece que cuando el reclamo ciudadano decía, respondan, ¿no? Concreten, resuelvan sí o no, más allá de los discursos, más allá de estas grandes temas que estamos acostumbrados a escuchar de los políticos y los políticos a realizar, las respuestas eran concretas, sí o no, porque eso es lo que hoy el México de estos días está esperando, y sin duda me parece que por supuesto hay muchos temas que concretar, que especificar, que resolver en este proceso, y que se está haciendo, pero que esta imagen ciudadana con instituciones en términos gubernamentales muestra lo que hoy es el México del siglo XXI, y es instituciones de cara a la ciudadanía y por supuesto ciudadanos reclamando serio sobre temas nodales de nuestro país. Bueno, pero como dicen, no estaban las mujeres ahí, pero las que hablaron todas eran mujeres. ¡Qué bárbaro! Sí, ¿no? seguro. Yo le preguntaba, que eran... Sí, que le preguntaba yo a Olga Reyes, la que es de Chihuahua, que ya vive ahora en la Ciudad de México, le decía, oye, muchas mujeres, dice, es que las mujeres somos muy fuertes en el norte, y este es testimonio del nombre de esta mujer que tiene... Chihuahua. Sí, se llama Yuriana. Yuriana. ¿Sí? ¿Qué nombre, verdad? Tan muy típico de estos, así de que combinas nombres. El testimonio era desgarrador. Sí, terrible. Y agotador. Claro, sin duda, porque o víctimas o familiares de víctimas, quienes hoy por hoy están de cara a la ciudadanía
muchas de ellas son mujeres, ¿no? Muchos de estos ciudadanos son mujeres, y esa era la disyuntiva, o ese era el tema que yo abordaba con Josefina, sobre a lo mejor hubiera menos, digamos, un país diferente, ¿no? Mejor, distinto, no lo sé, sin duda un país distinto. Pues si es candidato, habrá que ver si votan por ella, ¿no? Esa era la otra. Diputado, a ver, una mirada de lo que fue eso. Estaban en un lugar privilegiado, o sea, digamos, en términos de reacciones, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo viste? Y te diría, como plantea esta visión estadounidense, ¿no? ¿Cómo viste el día después, no? Sí, para mí fue una experiencia muy importante, porque logramos tener y logramos captar con la sensibilidad de seres humanos el dolor que está sufriendo en este momento pues todos los habitantes del país. El miedo, el terror, la angustia, la desesperación. Para mí fue muy importante percibir un fenómeno que no se había percibido, con independencia de los muertos, con independencia de los desaparecidos, de los secuestros, de las extorsiones, de todo lo que ha ocurrido, de esta espiral de violencia que ha venido creciendo constantemente, algo que pocos percibimos, y es el tema de los desplazados. Sí. En este país hoy día, según algunos datos, hay aproximadamente 400,000 mexicanos que han tenido que cambiarse de donde vivían habitualmente a lugares en donde nadie los pueda encontrar. Estos ciudadanos normales que por miedo, por temor, porque no quieren que le pase nada a sus hijos, porque tienen la pequeña o mediana empresa y que son víctimas de secuestro, se tuvieron que desplazar. Eso se dijo ese día. Creo que el día después es ¿qué tenemos que hacer nosotros en la responsabilidad legislativa? ¿Y cómo lo debemos hacer? Y precisamente allí se escucharon voces de muchas mujeres, en efecto, pero había otras legisladoras, por supuesto. Estaba Claudia Ruiz Massieu en la mesa del frente, estaba Teresa Inchaustegui también, estaba la senadora Elena Rojo Inchaustegui, estaba Paula Hernández, estaban, muchas legisladoras más. Había muchas legisladoras y legisladores, por fortuna, y estábamos todos los partidos políticos. ¿Y cuál es la visión que nosotros tenemos a partir de esto? Bueno, pues una visión mucho más clara de la gran demanda que tiene la sociedad en nuestro país. Queremos protección a las víctimas de los delitos, queremos que haya un esquema que permita contar por lo menos en forma muy clara el número de muertos, y que haya una averiguación por cada uno de estas personas que ha fallecido, para que, habiendo averiguaciones en cada caso, pues no se contribuya al esquema de impunidad que se está viviendo. Entonces, creo que esto nos lleva a nosotros a sensibilizar el trabajo legislativo, y hubo ahí acuerdos muy importantes. Los acuerdos que se llevaron a cabo, que se plantearon, fueron consensados con todos los grupos parlamentarios, y allí se determinó que se diera seguimiento a lo que allí se había planteado. ¿Cuál es el seguimiento? Buscar la manera de generar una ley integral en materia de protección a los derechos de las víctimas de los delitos, buscar entonces también la manera de encontrar un esquema que permita proteger y tutelar los derechos de las personas que pues no se encuentran en este país, que de la noche a la mañana se dice que los levantaron, desaparecen y que no se sabe, y hay una gran incertidumbre en esto. Tener los datos precisos de aquellos que se han desplazado de una ciudad a otra y que finalmente pues llegan sin posibilidades económicas, sin trabajo, sin oportunidades para sus hijos en la escuela, y no hay autoridad municipal, estatal o federal que esté atendiendo este fenómeno. Entonces, y por supuesto, la gran demanda que ahí se realiza: ¿cómo vamos a revertir el fenómeno de la violencia, el fenómeno de la impunidad, y cuándo vamos a tener una ley de seguridad nacional que respete los derechos humanos y que proteja, por supuesto, fundamentalmente a los ciudadanos, que proteja fundamentalmente a los mexicanos, y una ley que no solamente atienda las garantías constitucionales, sino lo que hoy establecen los tratados internacionales, de cara precisamente a la reforma que nosotros como legisladores votamos y aprobamos por unanimidad en ambas cámaras, y que cobró vigencia el día 11 de junio de este año, en donde el artículo primero determina con toda precisión y claridad
que todas las actuaciones de las autoridades de este país en las 3 esferas de gobierno deberán ceñirse no solamente a la Constitución, sino a los acuerdos que nuestro país ha suscrito con otros países, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, pues nos llevamos al día siguiente el compromiso de una agenda legislativa. El día de ayer sesionamos en la Comisión de Gobernación. Oye, diputado, déjame nada más atajarte. ¿Habría habido algo que se haya dicho ese jueves, que en el marco de la euforia, en el marco del momento tan importante, con la objetividad, sabemos que es difícil que se pueda cumplir? Que los propios legisladores hayan dicho, bueno, sí a esto, y de repente a lo mejor llegaron en la noche a su cuarto y dijeron, híjole, es que no nos hagamos, esto no se puede. No, sí hay cosas que se plantearon allí con un gran interés de sacarlas adelante, de convertirlas en realidad. Hay un paquete de iniciativas de reforma política, hay por supuesto ya un trabajo muy bien realizado por el Senado en esta materia. Tenemos aproximadamente 100 y tantas iniciativas de diputados en materia de reforma política, y eso es un compromiso que tenemos y estamos trabajando en esto, ¿no? Ya se culminó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el lunes pasado, la consulta que se realizó en materia de reforma política, y tengo entendido que está convocando el presidente de esta comisión, don Juventino Castro, ya a una sesión formal para la dictaminación correspondiente. Sí hay compromiso, y en el tema de seguridad nacional, ayer tuvimos la oportunidad, pues prácticamente de tomar en consideración lo que el Senado nos había remitido, y tomamos en cuenta esto y ya acordamos trabajar de manera conjunta la Cámara de Senadores con la Cámara de Diputados para que saquemos adelante un instrumento muy necesario en los tiempos que vive este país. Senador, para que ahorita sigas, incluso como para provocarte, como luego dicen, leí hace cosa de 3 horas o 4 horas en Twitter, Javier Sicilia dijo algo así, espero no equivocarme, ¿no? Pero más o menos algo así como el Senado o el Legislativo nos traicionó o el Legislativo nos falló. Te pregunto, ¿el Legislativo le falló a la Comisión por la Paz, al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? No, definitivamente no. Y el día de hoy que sesionó la Comisión Permanente, que es el día que ordinariamente sesionamos en el Senado de la República, que le toca ser sede en esta ocasión, el presidente de la mesa directiva, el senador Manlio Fabio Beltrones, precisó desde la presidencia con mucha claridad que, de acuerdo a la normatividad legislativa, a la propia técnica legislativa que se tiene que desarrollar para que se mantenga, si se vale el término, viva la minuta que del Senado en materia de esta ley de seguridad llegó a la Cámara de Diputados, era necesario que en el seno de la comisión, en la Cámara de Diputados, se discutiera y se aprobara en lo general. Pero se reservaron todos los artículos con la finalidad de que en conferencia, que es ahí la voluntad, que es el cumplimiento del compromiso con Javier Sicilia y con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, el que en la reunión que en unas horas se va a celebrar con ellos, con las juntas de coordinación política de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se entre en un esquema de trabajo, se revise artículo por artículo y entonces se configure la minuta que tendrá que regresar al Senado de la República, y acá, en ese trabajo de conferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, ya no haya observaciones para que pueda ser vigente esa reforma. Es un mecanismo de reglamento, de reglamento legislativo, y entonces va a ser factible. Pero quisimos que el presidente de la mesa, quisimos porque lo compartió con todos, el que definiera en el Pleno, y al terminar la sesión del día de hoy dio una conferencia de prensa en donde explicó esto que acabo de decir, en que se va a realizar el trabajo con el movimiento.
En ese marco de cosas, senador, te planteo, en tu partido, en el PRD, lo que yo escuché hoy, incluso les contaba hace un momento conversando con Teresín Chaustegui, ellos no están de acuerdo con esta aprobación, algunos de los legisladores, de lo general de la ley respecto al tema de seguridad nacional. Porque puede haber la confusión. A ver. Yo el día de hoy platiqué con Ríos Peter, el diputado, que es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, y quedamos que este sería el mecanismo en donde solidariamente discutamos con el movimiento y desde luego con los legisladores, diputados y senadores, cómo cada uno de los artículos quedará en el acuerdo del Congreso y desde luego cruzado con las opiniones, cruzado con la experiencia de los especialistas que tiene el movimiento, y saquemos una ley en donde el centro sea el ciudadano, el ser humano. En eso hay una claridad. Y qué bueno, probablemente hubo ahí alguna situación en donde hubiera sido prudente el platicar con el movimiento que se iba a seguir esta ruta, sí. Pero también estábamos esperanzados a de que hay una cita con las juntas de coordinación y que se iba a realizar. Entonces, esto lo diría en este tema, pero quería yo hacer dos precisiones en la entrada que me parece que son sumamente importantes. ¿Cómo íbamos al Alcázar del Castillo de Chapultepec el jueves 28? Íbamos sabidos de que sería una reunión en donde se iba a hablar con toda la claridad de las dos partes, pero particularmente con una enorme apertura y libertad, sin ninguna limitación, sobre todo a las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas, esto habrá que reflexionarlo muy, muy cuidadosamente, no han estado calladas, han demandado, han denunciado, han exigido, se han movilizado, pero no habían tenido eco, no habían sido escuchadas. Pareciera que son víctimas de otra condición. Y prueba de ello, como en el caso de Chihuahua, sí. Enfrente del Palacio de Gobierno han sido asesinados de los que estaban demandando y exigiendo, diciendo quiénes eran los asesinos y que había que ir tras ellos y detenerlos. Sí, doña Marisela, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es una situación muy importante? Se le dio al más alto nivel, en el conocimiento de todo el país, del legislativo y de todas las autoridades que tienen que estar informadas, porque tienen que leer y tienen que escuchar y tienen que ver, de las víctimas y lo desgarrador, lo duro de escuchar el testimonio de cada uno de ellos. Entonces a mí me parece que es sumamente importante. Se escuchó y se le dio la voz a quienes es el sector más grande perjudicado en esta violencia que vive nuestro país. ¿Qué significa ello? Significa el conocimiento directo de los sectores más importantes del Estado mexicano y en este caso de manera directa en el Alcázar del Poder Legislativo. Y ante una situación tan grave pero tan dura pero tan real, pues no puedes dar una medida que no corresponda. Ahora, como lo decía el diputado Zamora, en materia de iniciativas, en materia de temas, todos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, los temas que ellos plantearon existen. No vamos a iniciar de cero. Se puede hablar de todos los temas que ellos plantearon y es factible que podamos caminar si hay voluntad política para que lo saquemos. Kenny, a mí me tocó estar en las dos reuniones. En la primera con el presidente, con su gabinete, y la segunda con el legislativo. No son comparables, ni se trata de eso, ¿no? Más bien, aquí lo que yo me planteo es, a ver, ¿cómo coordinar todo eso, no? Yo insisto, yo creo que lo catártico no necesariamente es algo negativo, ¿no? Es algo en donde por fin me escucharon, ¿no? Pero digamos, ¿qué atribuciones tiene el Ejecutivo? ¿Qué atribuciones tiene el Legislativo para poder resolver este asunto? Y te preguntaré otra cosa sobre eso mismo. A lo mejor va a ser, bueno, pero más o menos por ahí. ¿Qué sería, al fin y al cabo, todos lo que piden es que cambie la estrategia? Esa es una constante de parte de todas las personas que estuvieron en el Alcázar de Chapultepec versión 1 y Alcázar de Chapultepec versión 2, dicen que cambie la estrategia. A ver, estamos en el mero eje del asunto, ¿no?
primero yo te diría, creo que hay que ser responsables cada grupo parlamentario de las decisiones que toma, y hoy la transparencia nos ha permitido no solamente escuchar discursos, sino efectivamente ver cómo votan, en qué momento votan y qué de esa votación es congruente con lo que dijeron en lo corto y en lo amplio, digamos, ¿no? Y a mí me parece que cada grupo parlamentario tiene que reconocer cuando no está en condiciones de votar a favor una minuta o de votar una iniciativa. Los dos temas que podrían ser los temas ejes, la Ley de Seguridad Nacional y la reforma política, por ejemplo, para esta discusión en este lapso de tiempo, me parece que ya la ciudadanía necesita saber, además del movimiento, por supuesto, además de Cecilia, de las víctimas, todos los mexicanos necesitamos saber qué opina el PAN sobre la reforma política, qué opina el PRI sobre la reforma política y qué opina el PRD, porque las tres fuerzas son suficientemente definitivas, digamos, para tomar una decisión. El Partido de Acción Nacional ha sido absolutamente abierto al tema de la reforma política, ha dicho en espacios mediatos e inmediatos, digamos, de comunicación y en tete-a-tete con las personas, nosotros estamos de acuerdo con la minuta que por cierto viene del Senado y que fue apoyada o respaldada por todos los grupos parlamentarios. El PAN vuelve a ser congruente como lo fue en el Senado, en la Cámara de Diputados, para la reforma política, porque la reforma política sin duda es uno de los temas que hoy han hecho que esta movilización de la que yo hablaba hace unos momentos fuera tan fuerte, y me parece que pues escuchar a grupos parlamentarios que parece que sí pero no, o parece que están de acuerdo pero no en todo, o parece que se definen pero no terminan de definirse, pues es lo que crea incertidumbre en estos momentos. En el PAN no hay incertidumbre. Te un segundito, ahí atrásito, hace 15 días hicimos un programa sobre la Ley de Seguridad Nacional, Javier Corral entre otros, y ¿sabes qué nos decía Javier? Dice, yo le decía, ¿qué es primero, la reforma política o la Ley de Seguridad Nacional? Y Javier me insistía que la Ley de Seguridad Nacional. Sin duda. Claro, entiendo que es su casa, pues, ¿no? Pero ¿tú qué ves? Mira, yo te diría que es una discusión que, si me permites, una u otra, las dos son importantes para el país. Sí. Las dos. Si pudiéramos tener un peso decisivo entre una y otra, me parece que sería faltarle respeto a los dos temas, ¿no? Que se tendrán que discutir de manera paralela, aislada, pero se tendrán que discutir. A mí me parece que, por ejemplo, escuchar que el tema de la no reelección, por ejemplo, ¿no? Para algunos legisladores o algunos compañeros de otros partidos políticos es intocable cuando las personas llevan 18 años en un cargo, ¿no? Han sido diputados locales, federales, senadores, gobernadores, y para ellos la reelección es un tema que no se puede abordar, pues pero es absolutamente ilógico, inconcebible, porque sin duda hay un tipo de reelección y que lo que estás haciendo es no profesionalizando, por supuesto, a los servidores públicos. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pensar en que estén hoy por hoy cerradas las candidaturas independientes, sin duda parece increíble en este siglo XXI, cuando hoy los movimientos ciudadanos han dado muestra como esta del jueves pasado, de que hay mexicanos y mexicanas que están en las mejores condiciones de poder representar los intereses de muchos ciudadanos, y que no podamos discutir ese tema porque evidentemente haya grupos parlamentarios que estén pensando más en el cálculo político, en el cálculo electoral, que por supuesto en la resolución de la problemática de la ciudadanía. A mí francamente me parece increíble, y sobre todo lo digo con todo afecto y con todo respeto, el PAN en este ejemplo ha sido absolutamente claro. Estamos totalmente de acuerdo en los puntos de la minuta, en los 4 que de una u otra manera se han manejado, ¿no? El referéndum, el plebiscito, las candidaturas independientes, en fin, me parece que eso es algo que yo creo ya los grupos parlamentarios tendrían que fijar. Ya estará suficientemente discutida la reforma política, te pregunto, diputada, después de que el Senado pasó 1 año y medio, ¿no? Sí. Discutiéndolo, que el Senado la entregó a la Cámara de Diputados, que faltaron 2 días. Oye, no es que quiera días y días y días para discutirla, pero digamos, ¿los diputados ya estarían en posibilidad de darle el visto bueno para meterle en un periodo extraordinario? A mí me parece que absolutamente sí. Es más, porque... ¿Tú piensas igual o no, diputado? Yo quisiera, si me lo permiten... Para que termine, no corte a Kenny, y ahorita luego le pasamos para acá. Nomás pensaba si era el sí o el no. Nada más porque de inicio a muchos de nosotros, cuando fuimos candidatos, hubo varios compañeros de los medios de comunicación, me estoy refiriendo en 2009, esto es, ya llevamos 2 años, ya vamos igual para un 3er año, que desde las candidaturas, por supuesto, muchos medios de comunicación te preguntaban literal, compañeras ¿tú estarías a favor de la reelección, suponiendo que llegaras a ser diputado, que estuvieras en la Cámara Baja? Y por supuesto
que es una discusión que no se ha dado ni en este año, si me lo permites, ni en esta legislatura. Es una discusión que ha llevado mucho más tiempo y que es un acto de responsabilidad hacerlo. Y nada más concluyo, por supuesto, para ceder el uso de la palabra a mis compañeros, que este procedimiento de la Ley de Seguridad Nacional, sin duda, es un procedimiento que también se vuelve inédito, digamos, en esta discusión. Dejar los temas encorchetados o una gran una gran discusión para resolverlo en conferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, por supuesto que también es un precedente para discusiones a futuro que permita que lo que digan los senadores también lo respalden los diputados y a la inversa, porque no puede haber un grupo parlamentario en el Senado distinto, digamos, de esencia al que tenga ese mismo grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, porque eso simple y sencillamente es aletargar las cosas. Ojalá y este procedimiento nuevo nos dé mucho mejores escenarios en estos temas y en muchos otros que faltan, por supuesto, por discutir en este país. Se decía, diputado, que la discusión de la Ley de Seguridad Nacional estaba definiendo casi que el tipo de régimen, porque podía darle eventualmente una ventaja, no ventaja, podía colocar al ejército bajo cualquier pretexto en las calles, ¿no? Entonces, junto con eso y junto con lo otro de la reforma política, de estos 2 días previos en donde ustedes también se desmovilizaron bajo una lógica de acción, no tiene... Sí, 2 comentarios en torno a estos temas que me parecen de la mayor importancia. Uno de ellos es la pregunta que se hizo si el gobierno mexicano, el Estado mexicano está dispuesto a cambiar de estrategia. Sobre eso no hemos tenido respuesta. Sobre eso ha habido silencio de Acción Nacional y ha habido silencio del gobierno federal. Pues el país, repito, está ensangrentado y hay muchas víctimas de delito. Hay una terrible impunidad y necesitamos tener una ley que pueda en un momento dado reformar la ley ya existente, porque todo el mundo creemos que se trata de una nueva ley. No, ya existe una ley de seguridad nacional. Se pretende modificar una veintena de artículos. Y en esto, por supuesto, tenemos que ser muy cuidadosos de las tareas que tiene que realizar en nuestro país las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos en un momento dado dar marco de naturaleza jurídica a estas actividades y hasta dónde, de cara a los nuevos derechos humanos que tenemos que cuidar, podemos votar una ley de seguridad nacional? Eso creo que nos queda a todos absolutamente claro. Creo que hay quienes han dicho, yo votaría la minuta como llegó del Senado. Así se planteaba por algunos grupos parlamentarios, dicho con mucho respeto también, y sin embargo ahora de cara a la nueva realidad constitucional, esos grupos parlamentarios llegaron a la conclusión de que no podían aprobarla tal cual como venía del Senado y ya están haciéndole modificaciones. Por eso adoptamos este método. Si adoptásemos el mismo método en el tema de reforma política, también podríamos avanzar y mucho, por lo siguiente, porque en los temas, por ejemplo, de reelección, algunos legisladores están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la reelección en lo personal, siempre y cuando se incorpore la revocación de mandato, porque si la reelección no va con la revocación de mandato, pues lo único que estamos haciendo es la posibilidad de privilegiar cacicazgos regionales, privilegiar a los que tienen recursos económicos, privilegiar a los que tienen la capacidad para influir en los medios, o incluso privilegiar a aquellos que tienen relaciones con el crimen organizado solamente. Tiene que ir una cosa con la otra, o sea, no podemos nosotros plantearnos. Entonces, cuando nos llega 2 días antes de que termináramos nuestra labor de periodo ordinario, en 2 días no íbamos a votar a ciegas una reforma política, es una reforma constitucional. Sí. Si decimos nosotros estamos de acuerdo a ciegas con esto, realmente es demagogia, y lo voy a decir por qué. Ustedes recordarán el antecedente del estado de Yucatán, que a principios de este sexenio de Felipe Calderón, allí se hizo una reforma constitucional para la reelección y para las candidaturas independientes. El presidente, a través del procurador, controvirtió esa reforma y la echó para atrás. Sí, por eso la Suprema Corte echa para atrás esa reforma. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaban de acuerdo ni con las candidaturas independientes ni con la reelección. Entonces, repito que se trata de temas que son fundamentales para el desarrollo democrático del país. El
Yo incluiría en la reforma política la responsabilidad política del presidente de la República. Hoy no la tiene. Es el único funcionario que no puede ser sujeto de responsabilidad política. Los ministros de la Corte, los secretarios de Estado, los jueces, los senadores, los diputados, todos podemos ser sujetos de responsabilidad política. El presidente no. La Constitución del 17 lo suprime, la Constitución del 57 lo tenía. Yo tendría que plantearme una verdadera reforma política cuando también hagamos un cambio en el formato del informe del presidente que sea productivo para la nación y no tener miedo a este tipo de figuras nuevas. Creo que en la reforma política hay una docena por lo menos de temas que sí serían fundamentales modificar en la Constitución. Una reforma constitucional tenemos que pensarla muy bien y creo que en conferencia podríamos trabajar mucho los senadores. ¿No la ves, diputado, en sí la veo? ¿No la ves, digo, en términos del tiempo, en reforma política, en periodo extraordinario? Yo la veo en el momento en que haya un dictamen. La Comisión de Puntos Constitucionales que preside don Juventino Castro terminó el lunes pasado en la ciudad de Guadalajara la consulta. Si no tenemos nosotros dictamen, pues ¿qué podemos hacer? Pero hay una cosa, el tiempo es en este país fundamental. Hay elecciones cada 5 minutos. Claro. Alguien querrá correr el riesgo. Fíjate, viene la elección de Michoacán, que está complicada, ¿eh? Sí, y claro. Está complicada por cómo está Michoacán y me da la impresión de que hay candidatos que pueden cualquiera de los tres ganar, ¿no? Por lo menos en el papel. Así es. La pregunta sería, ¿no la vamos a llevar, diputado, al periodo ordinario cuando van a estar en el destape los partidos a todo lo que dan? Nadie va a querer correr un riesgo. A la discusión presupuestal, claro, primero la presupuestal, luego la otra, claro. Yo creo que yo estoy listo para que votemos si el día de mañana hay dictamen, y eso hemos venido diciendo todos los legisladores del PRI. Si mañana tenemos dictamen, en ese momento lo votamos. Tan a ver, senador, como eso. junto con eso, déjame, mejor de nuestro punto de vista, te hago una pregunta para que pueda seguir fluida. Si hay voluntad política, el trabajo está muy profundizado, muy... Pero déjame, senador, ¿qué significa eso de voluntad política? O sea, ¿quiere decir que sí? Sí, ¿quiere decir que se tienen que poner de acuerdo en qué? No, en el caso del PRD estamos a favor de todo lo que se habló en el Alcázar, y fundamentalmente en reforma política y en la ley de seguridad. Y también tenemos una definición muy clara: no compartimos la estrategia que se ha militarizado de una guerra en donde nos ha costado ya 50,000 víctimas en el país. Oye, por cierto, nadie dijo lo contrario de 50,000, ¿eh? Me sorprendió muchísimo eso. No, porque... Dice que sí son 50,000. Sí, desde luego, y no ha habido la responsabilidad de que haya una institución que se abrogue la responsabilidad que se tiene en el Estado mexicano de que están contabilizadas. Al contrario, se reconoce de que el porcentaje y el número de averiguaciones es ínfima, casi no cuenta. Entonces, precisamente la ley de seguridad y el planteamiento de la estrategia de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico debe variar, y por eso se habló de educación, para rescatar a los 8 millones de ninis, para darles oportunidad y espacio en educación media superior y superior a los que no tienen una posibilidad porque no hay un presupuesto, y se habló de presupuesto. Y por eso hay una estrategia en materia de trabajo, de generación de empleo y todo, para que no sea la guerra frontal, porque esa pareciera, y lo decimos con toda responsabilidad, que el Estado es el que está perdiendo la guerra. Y entonces se necesita, como ha sucedido desde hace muchos años en muchos países, el que si es en materia de combate, la inteligencia sea la parte fundamental con la que se combata y no la guerra frontal. Y en materia integral, de que haya otros satisfactores de formación, de oportunidades y sobre todo de protección, que permita que se pueda acabar con el narcotráfico y con la delincuencia organizada. Entonces yo creo que sí es importante... ¿La ves en el periodo extraordinario o no, senador? Si, como lo dice el diputado, hay dictámenes de las comisiones, tendremos materia. Sí, si no es meterse en un agujero. Exacto. ¿No? Sí. Exacto. A ver, déjame nomás regresar un momento a lo que fue la reunión y a los resultados de la reunión. A ver, ¿tú has conversado con Javier Cicil estos días o no? Sí, y sobre todo con Emilio Álvarez y Casa. Y ellos, el mismo día de hoy. Y esto que ustedes discutieron ayer, que se habló de la Ley de Seguridad Nacional, ellos lo entienden ahora de manera diferente, porque insisto que las declaraciones eran como muy verbalmente violentas, pues. Hasta las 2 de la tarde
había claroscuros de que tenían algún mensaje de que sí se estaba definiendo, como lo hemos clarificado y cuál es el objetivo. Y hasta un momento en que le dije a Emilio Álvarez y Casa, dile a don Javier Sicilia que aquí en el pleno de la comisión permanente, el presidente de la mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones, ya manifestó con claridad que se reservaron todos los artículos de la minuta con la finalidad de entrar en contacto con ellos y en conferencia a las dos cámaras para poder sacar de común acuerdo, como lo ha dicho la diputada, una minuta que venga al Senado y no entre en el conflicto de que se vaya a reformar o se vaya a querer quitar. Que sea de los dos, ¿no? Que sea, sí, que sea de los dos, sí. En esa condición, porque si llegara y se le reformara algo en el Senado, entonces ya no tendría vigencia, sí. Va para atrás. Entonces esa parte queríamos que lo entendieran. Entonces, a nombre de Javier Sicilia, Emilio Álvarez y Casa dijo, podríamos tener una señal más clara que se la conocieran los medios, y salió Manlio Fabio al término de la sesión de la comisión permanente a una conferencia de prensa a precisar todos estos aspectos que no les vamos a fallar bajo ninguna circunstancia a los compromisos, que vamos a honrar nuestra palabra que empeñamos en el Alcázar. Sí, que fue importante. Exactamente. A ver, Kenia, hay un actor en todo esto que es central y que yo entiendo que de repente pueden ser ustedes difuminados por él, ¿no? Hablo de la televisión, no hablo de los medios en su conjunto solamente, aunque es también para hablar de ellos. Dicen, que yo recuerdo, discusiones sobre este tema. Bueno, yo sé que ustedes lo saben, ¿no? No hay reforma de Estado si no hay reforma de medios. No hay reforma política si no hay reforma de medios. Hablamos a la hora de, ahora sí que de los cocolazos, ¿no? A la hora en donde pueden las televisoras cumplir un conjunto de normas y no andarle difuminando como le pasó a tu compañero del partido, Santiago Krill, ¿no? O sea, a ver, esta parte de los medios de comunicación que es tan importante, la reforma política, ¿por dónde la metemos? ¿Qué ves ahí? Seguro, a mí me parece que hay digamos, discusiones marco, discusiones claras a propósito de lo que queremos como mexicanos y como país y las instituciones, y que sin duda esta ley de medios, esta reforma de medios será un punto importante, porque tendremos de inicio, tanto las televisoras como los mexicanos, como los partidos políticos, como las instituciones, reglas claras sobre las cuales jugar y entender todos cuál es el rol de cada uno. A mí me parece que sin duda es importante. Yo creo, Javier, que hay algo que no podemos perder de vista a propósito de una tercera ley que entramos hoy a discusiones. Todas las demás leyes que en México hoy están esperando una resolución. Ayer mismo se estaba discutiendo, por ejemplo, la ley anticorrupción, ¿no? Sí. Es una ley presentada por el presidente Calderón, aprobada en el Senado de la República por una mayoría de los senadores, que busca que la gente deje de pagar esa parte de corrupción que sin duda o es para el empresario, o es para el ciudadano, o es para el consumidor, pero siempre alguien la tendrá que pagar, ¿no? La parte de corrupción en medio de cualquier contrato, en fin. Se aprobó en el Senado y está hoy detenida, digamos, en la Cámara de Diputados en una discusión que ojalá, igual que la reforma política, igual que por supuesto la Ley de Seguridad Nacional, en algún momento se destrabe. A mí me parece que este ánimo que hoy los tres grupos parlamentarios hegemónicos en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, demostramos de resolverlo, pues se concreta en eso, en una resolución, porque estamos, el próximo año, como bien lo decías tú, ¿no? Es un año electoral. Este siguiente periodo ordinario de sesiones va a sufrir este gran conflicto presupuestal, que por cierto debe ir de la mano con las grandes reformas que México está necesitando. Si tenemos esta lógica de protección a las víctimas, pues también necesitamos establecerle el presupuesto para él. Si necesitamos una lógica en cada una de las grandes reformas, de las grandes leyes, sin duda, o en la mayoría, si no es que en todas, tiene que ir acompañada de una política presupuestal que tenga, un fondeo económico para que esa política pública se lleve a cabo. Y eso, se puede resolver en un periodo extraordinario, se puede resolver en un periodo ordinario de sesiones, pero si no lo queremos aletargar más, por supuesto tendrá que ser antes de que este año concluya.
de no ser así, estaríamos dejando para la siguiente legislatura, en términos presupuestales me refiero, ¿no? Sí. Las grandes decisiones de este país, que yo creo hoy la gente ya está absolutamente cansada de escuchar siempre lo mismo. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿y dónde está el dictamen? Pues, ¿no? Estamos de acuerdo, pero ¿y dónde está la promulgación de la ley? Yo creo que sin duda es de reconocerse el esfuerzo que todos, de una u otra manera, los grupos parlamentarios al interior de sus propias bancadas han estado generando para lograr obtener resultados. A mí creo que ese es un tema prioritario, un tema presupuestal, y segundo también el de la corresponsabilidad de todos, pues, ¿no? O sea, el alcalde, el gobierno del Estado, así como la presidencia de la República, todos en su justa dimensión, reconociendo cada uno de ellos lo que les toca hacer y lo que han omitido hacer, o en su caso lo que han dejado que otros hagan, y en esa complacencia, por supuesto, pues estando en algunos temas que hoy sin duda tendríamos que mejorar o que ir modificando. Yo creo que hay N cantidad de rubros en los que los gobernadores hoy por hoy son, digamos, potentados, a diferencia de hace 20, 30, 40 años. Hoy es un hecho. Tú ves en términos presupuestales, hoy los gobernadores tienen una gran cantidad de recursos para, por supuesto, en términos de educación, hacer políticas públicas concretas en sus estados, en términos de cultura, hacer lo que les toca para que los jóvenes, los niños, los adolescentes, las mujeres, los adultos mayores no estén siendo víctimas de la delincuencia o siendo parte de la delincuencia, sino en espacios, por ejemplo, culturales. Y eso tiene que hacer un gobernador, y por supuesto que cada quien acepte su responsabilidad y entremos a resolver los temas, y no solamente pues esperando, digamos, a ver qué le toca a aquel que yo dejo de hacer, o en su caso qué me toca hacer, que espero que haga el otro, ¿no? Es muy de la política mexicana eso, ¿no? Pero yo digo que de la política tampoco nos sintamos como los únicos, ¿no? O sea, es muy de lo que está pasando en España, por ejemplo, ¿no? O bueno, los estadounidenses nos acaban de dar un ejemplo, ¿no? Corregido y aumentado de nosotros, ¿no? Sí. O sea, no, así que me sorprendió, yo creí que éramos mejores que ellos, y resulta que no. En el límite. Sí, ¿no? A ver, una frase que se repitió, y ustedes lo saben, que supongo que no les ha gustado nada, así, que es: no nos vayan a fallar. Eso se dijo el jueves varias veces. Cuando se dijo eso, diputado, es: no nos vayan a fallar, porque en el fondo, a lo mejor, si sobreinterpreto, dímelo, porque en el fondo no creen en ustedes. Sí. Algo hay de eso, ¿no? Sí, por supuesto. En el fondo no creen en las instituciones. Ajá. En el fondo están cansados porque han sufrido todo tipo de vejaciones, porque no han sido atendidos en sus justas demandas, porque muchos de ellos, por supuesto, plantean cosas que le corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. Nosotros solamente construimos normas. Nosotros no tomamos las decisiones de las políticas públicas de este país. Las políticas públicas de este país se deciden precisamente desde el Poder Ejecutivo, pero asumimos también la corresponsabilidad porque formamos parte del Estado mexicano. Sí, claro. Los tres poderes del Estado mexicano formamos parte de esto, y nosotros, por supuesto, hemos venido replanteando de manera sistemática el cambio de estrategia. Hemos estado solicitando de manera constante, lo que decía la diputada Kenia, recursos para las universidades. El caso más reciente en la permanente, donde todos los diputados y senadores firmamos un acuerdo para la Universidad de Guadalajara, porque la Secretaría de Hacienda le tenía retenidos 960 millones de pesos para educación. Fue necesario esto, y fue necesario que amagaran con una marcha para que cumpliera el Ejecutivo con una obligación. Una marcha en la Ciudad de México, sí, para que cumplieran con una obligación presupuestal, y el dinero estaba allí guardado. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto, la gente está muy cansada y los límites de tolerancia se están agotando. Entonces, la parte que nos toca la tenemos que asumir nosotros como legisladores, los tres poderes del Estado. Ya lo declaró el Poder Judicial el día 12 de julio, precisamente, en una resolución de la Suprema Corte, en el que establece que a partir de ese día todos los tribunales del país tienen la obligación de revisar en sus resoluciones la Constitución y los tratados internacionales. ¿Qué hacen ellos? El control de la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes del Estado. Si nosotros emitimos una reforma inconstitucional, ellos la pueden modificar. Si el Poder Ejecutivo realiza actos que ameriten corregirle la plana, lo están haciendo sistemáticamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La parte que ya se dijo aquí:
cuáles son las reformas que este país necesita y cómo podemos hacerlas en conferencia, porque no podemos nosotros, con una falta de información, comunicación y diálogo con el Poder Ejecutivo, adivinar lo que se pretende, y en la víspera de salir del periodo ordinario, pues ahí te va esta, y realmente hubiese sido sumamente irresponsable, y creo que eso todos estamos conscientes, votar una reforma política que estuvo año y medio en el Senado y en 2 días votarla, o votar otras reformas que han tenido un año y votarla en un día. Sí. O sea, eso por supuesto que no tiene ningún sentido. Y más me parece pero que dice la diputada que ya estamos en tiempo. Claro, ya pasó el tiempo para discutirla. Ya pasó el tiempo y estamos completamente de acuerdo y lo hemos dicho, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, la ley de lavado de dinero, la Comisión de Hacienda, pues apenas ayer se convocó a los miembros de la Comisión de Hacienda, que la preside el diputado Becerra Pocoroba de Acción Nacional. O sea, apenas estamos empezando con ese tema en la Cámara de Diputados, entonces nosotros no podemos tener pues votación para dictaminar en tanto no tengamos realmente el producto. Si queremos caldo de liebre, necesitamos la liebre. Bien. Nos quedan 3 minutos. Pasó la hora, ¿eh? Pues, sí. Cada un minuto para ver, sobre todo yo les diría, en su opinión, aunque nos salgamos un poquito, no importa, pero me refiero, pensar qué viene, ¿no? O sea, si realmente va a poder pasar algo como lo han imaginado, senadores. Sí. La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, estamos listos para periodo extraordinario, si hay dictámenes. Segundo, estamos en el compromiso que hicimos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec de cumplir cabalmente nuestros compromisos en todos los temas que se hablaron. Y desde luego compartimos el reclamo y la demanda de las víctimas y de un movimiento ciudadano que es el sentir, el latir y el acontecer de México. Estamos listos en el PRD. Diputado. Sin duda, Acción Nacional ha sido, con todo afecto a mis compañeros, ha sido absolutamente claro en este tema de la reforma política. Es el único que ha dicho sí en el Senado, ha dicho sí en la Cámara de Diputados, y solamente esperaríamos, por supuesto, pues que los demás grupos parlamentarios resolvieran a lo interno sus preocupaciones y que estas definiciones se puedan dar lo más pronto posible. Me parece que la discusión de la Ley de Seguridad Nacional es un tema que todavía hay un trecho por discutir, y que esta conferencia va a permitir que la ciudadanía organizada, y no, digamos, aquellos que están en su casa esperando algún tipo de definición en términos jurídicos y políticos, tengan claro, después de estas discusiones en conferencia, específicamente artículo por artículo de esta reforma. Y tercero, solamente decir, yo estoy convencida pues de que el próximo año será un año muy complejo. Es una gran responsabilidad de los 3 grupos parlamentarios mayoritarios tratar de resolverlo en un periodo extraordinario inmediato, y de ser posible todas las demás reformas que hemos dejado de manera, yo diría, preocupante en la congeladora, resolverlas ya. México me parece que ya no está en condiciones de esperar a ver quién gana la siguiente elección, sino qué partido político toma la decisión de resolver sobre los problemas que hoy tenemos, y ojalá y mis demás compañeros, así como hoy han demostrado una gran apertura y un sí, lo podamos materializar específicamente con dictámenes en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues muchísimas gracias. Oye, diputado, ojalá así sea, ¿eh? Es que déjame decirte, por ahí, imagínate, te lo planteo de esta manera, con la mayor, no candidez, con la mayor de las subjetividades, marzo del 2012, abril del 2012, y ya peleando, no, que si 2 puntos, 1 punto, se les acaba la posibilidad de acuerdos políticos. Sí, sin duda. Algo hay que hacer ahí, sí, ¿no? Es este año y es el momento, sí, por supuesto. Es el aquí y ahora. Diputado. El grupo parlamentario del PRI ha planteado claramente el sí a la reforma política, sí a la Ley de Seguridad Nacional, sí a otros instrumentos que permitan regresarle al país la paz, la libertad y la seguridad que veníamos gozando hace todavía algunos pocos años, sí a cualquier instrumento que permita derribar la rigidez de las estructuras del Estado mexicano, que permitan generar claridad, transparencia, rendición de cuentas, que revierta el fenómeno de la corrupción en el gobierno,
porque en los últimos 10 años, de acuerdo a los indicadores internacionales, se duplicó la corrupción en el gobierno. Entonces creemos nosotros que tenemos que generar estos instrumentos. Una ley anticorrupción, adelante con la ley anticorrupción, pero además, antes de la ley anticorrupción hay una ley de responsabilidad de servidores públicos, hay un código penal, y si revisamos los últimos 10 años, nos vamos a dar cuenta que el Estado mexicano, teniendo instrumentos para castigar a los funcionarios públicos, no lo ha hecho. Entonces, una ley anticorrupción es como decir, una ley anti qué. ¿Estamos de acuerdo? La vamos a votar. Si se necesita otro instrumento para cumplir las leyes que ya tenemos, bueno, pues vamos adornando las normas que ya tenemos. Lo importante es que se generen leyes, que se cumplan y que haya una corresponsabilidad en los 3 poderes del Estado mexicano, porque de otra suerte este país va a seguir perdido, no vamos a tener rumbo, y lo que queremos es que este país tenga un rumbo definido y recuperemos el respeto en el contexto internacional, porque también es otro elemento que hemos perdido desafortunadamente. Por eso decimos sí, cómo no, y con mucho gusto a las reformas con una gran responsabilidad en el efecto y las consecuencias. Que no sean reformas de ocurrencia, que no sean reformas de momento, que no sean reformas mediáticas, reformas que verdaderamente se conviertan en instrumentos de utilización, porque tenemos, por ejemplo, una ley de extinción de dominio que tiene vigente 2 años, urgía mucho para esto, se ha aplicado en 2 ocasiones. ¿Para qué quería la ley de extinción de dominio del gobierno federal? Tenemos también una norma en el 400 bis del Código Penal Federal, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tiene una vigencia de 12 años y se ha aplicado en una veintena de casos. Entonces, precisamente, esa es la razón fundamental por la que hay que crear leyes que se puedan aplicar y no que solamente formen parte del decorativo jurídico de este país. Sí, a ver, senador, te planteo, ya íbamos a cortar, pero me provocaron, nos provocamos en el mejor sentido. A ver, acorde al trabajo de las comisiones, a la información que tú puedas tener de las comisiones, ¿se abre la posibilidad de un periodo extraordinario o es difícil decir algo? Sí, hay minutas. Y hay creo que material en donde podría mostrarse además una definición política y una voluntad y abrir un periodo extraordinario de sesiones. El periodo extraordinario se define en qué temas. Sí, claro. Sí. Bueno, lo que tengamos, echémoslo a andar. Que sea una parte de una definición y una voluntad política. Además es necesario que para el 8 de septiembre ya tengamos algo adelantado, porque las que llevan por lo menos el apoyo a estudiantes en bachillerato necesita es clave. Ahí un respaldo de 15,000 millones de pesos. Sí, porque no solamente que los hace